أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ Con la ayuda de Allah Ta'ala, hoy comienza el Jalsa Salana de la Comunidad Ahmadiyya de Alemania. En la mayoría de los países donde está establecida la Jamaat, el que se celebren estos Jalsas es una parte fundamental de los programas que se hacen en la comunidad. Hubo una época que cuando los Ahmadis que vivían en la India y tenían que venir a Qadian debido a los gastos tan exagerados, era muy difícil participar e incluso algunos no podían venir a Qadian. Por eso el Santo Mesías Prometido dijo que a lo largo del año había que guardar algo de dinero para que se pudiera sacar los gastos para asistir al menos una vez al Jalsa Salana. Pero hoy vemos, con la ayuda de Allah Ta'ala, en los países desarrollados, y también hay otros países donde las comunidades son grandes, los jalsas que se celebran vienen en sus propios coches para asistir al jalsa, y es tan grande el número de coches que los que llevan el parking de los coches se ven sumidos en un gran problema para poder dar cabida a tantos coches. Hay muchos de ustedes cuyos padres o abuelos ahorrando y con mucho sacrificio venían a estos jalsas. Algunos deseaban a toda costa que cada año pudiera participar en los jalsas, pero no era posible. Pero entre ustedes alguien pudo pensar que a pesar de tener todas estas facilidades, a pesar de tener estas comodidades que les dan la posibilidad de viajar sin problemas, no les induce a que sean agradecidos a Dios y que acrecienten su fe? ¿Acaso esa fe
que tenían nuestros antepasados y la relación que tenían establecida con Dios no nos implica a nosotros llegar a ese estatus, a ese rango, entre los seguidores del Santo Mesías Prometido, a gente que vivió su época, haberle aceptado a pesar de tener ese deseo debido a los problemas económicos, no pudieron ver al Santo Mesías Prometido. Pero hoy, en los países donde celebramos jalsas y donde participa un jalifa del Santo Mesías Prometido, la gente viene de otros países gastando dinero. Delante de mí tengo gente de otros países, y para conocer la veracidad del Santo Mesías Prometido vienen personas que provienen de otros países que aún no han creído en él. Por lo tanto, este hecho, desde un punto de vista, es una alegría que Allah Ta'ala ha cambiado las condiciones y el mensaje del Santo Mesías Prometido se está propagando con gran rapidez en el mundo entero. Para los seguidores o las familias de estos antiguos seguidores santos, es necesario que cada uno de nosotros analice, se haga una autocrítica y se pregunte que acaso nuestra relación con Allah, nuestra fe, y estamos siguiendo las enseñanzas que Allah Ta'ala nos ha prescrito. Si en nuestras familias, si en nuestros antepasados, comparativamente con ellos, estamos decayendo, tendremos que poner algún remedio, porque nuestro confort, esta comodidad no sirve para nada, porque ganamos el mundo, ganamos en el materialismo, pero la parte correspondiente a la religión se vacía, y al final llega un momento en el que el ser humano cae en las garras del mundo y se olvida por completo de Allah Ta'ala, y cayendo delante de Allah Ta'ala entra en el mundo en las garras de Satanás. Venir al Jalsa se transforma en una tradición solamente. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe cuidar que al participar en el Jalsa hagamos hincapié en nuestras debilidades y que creemos una revolución dentro de nosotros, que seamos agradecidos a Dios, que nuestros conforts seamos merecedores de los favores de Allah Ta'ala, que siempre hagamos la oración y el esfuerzo, que nuestras generaciones futuras no sean merecedoras de la ira de Dios, y según los deseos de nuestros antepasados seamos merecedores del favor divino, y aquellas posibilidades que están ahora teniendo la comunidad, donde se está extendiendo ahora la Jamaat en el mundo entero, y Allah Ta'ala está abriendo los corazones al mensaje o a la comunidad del Santo Mesías Prometido, al Islam, tanto del norte como del sur, del este y del oeste, y está dando esta oportunidad a las gentes, aquellas personas que en su fe dentro de la comunidad, para acentuar su espíritu, están uniéndose, quieren reforzar su nexo con Dios. En este Jalsa, al venir en este Jalsa, están intentando que esta fe sea creciente. También deben cuidar lo que el Santo Mesías Prometido habló o mencionó
con el objeto de venir a estos jalsas. Es decir, establecer el contacto con Allah Ta'ala, reforzar y seguir sus enseñanzas en nuestras vidas, dar el derecho a nuestros semejantes, lo que le corresponde a nuestros semejantes, y hacer el esfuerzo de propagar el mensaje de Allah Ta'ala por el mundo. Todos estas tareas tienen que realizarse siguiendo lo que Allah Ta'ala espera de nosotros y exigen un sacrificio. Por lo tanto, este Jalsa no es una feria mundana, ni venimos a conseguir ningún objetivo mundanal. Los que vienen aquí, por un lado, deben reforzar el recordatorio de Allah, y que sea un medio para conseguir los favores de Allah y establecer su nexo con Él. Y por otro lado, en cada instante debemos tener en nuestra mente que para conseguir esas bondades tenemos que adoptarlas, interiorizarlas y hacerlo parte integral de nuestra vida. En cuanto a el recordatorio de Allah, cuando nos sentamos en una reunión, tanto aunque se esté haciendo de forma individual, tiene una forma comunal también, y cuando el humano tiene un beneficio de esa relación con Allah, es también una forma para que la comunidad también atraiga los favores de Allah al escuchar los sermones del Jalsa. Pasen los días recordando a Allah Ta'ala. Y luego también hay otra ventaja, y es que cuando el ser humano recuerda a Allah Ta'ala, también recuerda al que está al lado. Al ver las caras, al ver unos a otros, al observarse, al estar juntos, estos días intentan también hacer su objetivo el recordatorio de Allah, en lugar de estar hablando de cosas banales, de cosas sin sentido. Estos días cada uno de nosotros debe intentar buscar esta meta. Con la ayuda de Allah Ta'ala, este efecto dura unos cuantos días, y si uno mantiene la atención puede durarle más tiempo, puede prolongarse en el tiempo. Por eso estas bendiciones del Jalsa son que las oraciones de un miembro le benefician a él y también sirven para el desarrollo de toda la comunidad, y a los demás también se les atrae la atención sobre los objetivos de haber venido. Por lo tanto, en estos días, cada uno de los que participa debe pasar su tiempo como el Santo Mesías prometido esperaba de nosotros, y es que reforcemos nuestra relación con Allah Ta'ala, y número 2, que creemos cariño sobre nuestros hermanos, cuidemos de las necesidades de los demás. Si hay distancia o peleas, intentar eliminarlas. Cuando establezcamos nuestro contacto con Allah y seremos compasivos con nuestros semejantes, podremos llevar este mensaje al mundo entero. Pero para pasar por este camino es necesario sacrificarse. Estos jalsas se hacen con el objeto de este ambiente espiritual. Al escuchar estas palabras sagradas, al recordar a Allah Ta'ala, se creen las costumbres para que permanezcan de forma continua y nos lleven hacia Allah Ta'ala. El Santo Mesías prometido dice:
que este mundo son unos cuantos días y es un sitio con fin, perecedero. Todo lo que hay es perecedero y nadie tiene la noticia. Por eso es necesario levantar el vuelo hacia Dios de forma rápida, y uno encuentra el gusto en Dios cuando le encuentra, cuando lo reconoce, y el que no levanta su vuelo hacia Él con fidelidad, su oración no es aceptada, y queda alguna parte de oscuridad en él. Si andáis un poquito hacia Allah Ta'ala, Él vendrá hacia vosotros con mayor rapidez, pero primero es necesario que vosotros deis el primer paso. Hay gente que se queja que hemos hecho todo tipo de bondad, hemos orado, hemos rezado, hemos guardado los ayunos, hemos dado por la causa de Allah, nos hemos esforzado en la causa de Allah, pero Dios no nos da nada a cambio. Estas personas, dice Hazrat Masih Maud al-Islam, tienen dudas sobre, no creen en la sustento de Allah Ta'ala y no hacen las obras por Allah Ta'ala. Si alguien hace un acto por Allah Ta'ala, no es posible que ese acto quede desperdiciado y que Allah Ta'ala no le dé la recompensa en esta misma vida. Por lo tanto, el establecer el contacto con Allah Ta'ala es necesario que, siendo puros, le adoremos puramente a Él y sigamos las enseñanzas, las ordenanzas que Él nos ha prescrito. Si nuestro trabajo es por conseguir el contento de Allah, conseguiremos sus favores, saldremos de la oscuridad del materialismo, y solo por ganar el contento de Allah esto se producirá. Es un favor que Allah Ta'ala, para nuestra reforma, envía a sus queridos, y somos unos afortunados que hemos aceptado al enviado de Dios de esta época, que nos transmitió el cariño hacia Dios, hacia el santo profeta Muhammad, y nos enseñó los medios para progresar en la religión, y nos dilucidó los derechos sobre nuestros semejantes, nos llamó la atención sobre este cumplimiento, quienes nos dio las instrucciones para librarnos de las maldades individuales y de las maldades del país, nos dio los métodos para la reforma. Por lo tanto, si entrando en su bet, en su pacto de iniciación, no ponemos atención en estas cosas, no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Vienen los profetas y crean una revolución entre sus seguidores. Cambian los hábitos de sus seguidores. El santo Mesías prometido, Allah Ta'ala le enseñó una visión que ha creado un nuevo cielo y una nueva tierra, y dijo: vamos a crear ahora al ser humano. Este nuevo cielo, esta nueva tierra, y crear de nuevo a un ser humano es la revolución que él quería hacer en sus seguidores, porque crear un nuevo cielo y una nueva tierra, la forma más aparente es el ser del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo creó este nuevo cielo, una nueva tierra? Y es que a los enemigos de la unicidad de Dios les estableció en la unicidad de Dios, los que adoraban a los ídolos y rechazaban la unidad de Dios, decían Ahad, Ahad, es decir, Dios es uno. Los que para el establecimiento de la unicidad de Dios perdieron sus vidas, pero no renegaron de la unicidad de Dios. Los que no creían en Dios,
Dios bajó en sus corazones de tal forma que la oración, el recordatorio de Allah era su alimento preferido frente a la comida material. Por la mañana se dedicaban a ayunar, por la noche se dedicaban a orar. Sus mujeres dieron pasos firmes para sacrificar sus sueños en el camino de Allah Ta'ala, y por la oración, para establecer la oración hacían distintos métodos. Una compañera del Santo Profeta Muhammad dice que colgaba una cuerda, se ataba una cuerda para recordar que tenía tenían que levantarse para la oración. A veces otros repartían sus propiedades para sus hermanos, pero por otro lado, a los que se les ofrecían estas propiedades también habían tenido una revolución interna, y diciendo gracias, decían que gracias tomamos vuestras cosas. No querían depender de los demás, trabajaban para ser independientes. Se estableció una sinceridad tan grande que una vez un musulmán compró un caballo por 100 dinares, y cuando fue al mercado, otro musulmán le dijo que es un caballo muy bueno, y yo creo que este caballo vale 200 o 300 dinares. El dueño le dijo que el precio de este caballo son 100 dinares. ¿Cómo puedo cobrarte más? Esas personas que querían el dinero y luchaban por conseguir dinero de forma corrupta, de forma mintiendo, con la mentira, llegaron a un estatus de veracidad, de sinceridad, de cómo puedo cobrarte más de lo que vale. Estas eran las personas que mostraron este rango, este cambio, esta revolución que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam creó, que dio derechos a las mujeres, estableció su dignidad, le dio un rango dentro de la sociedad. Fue algo muy importante, sino que hasta aún hoy se ve al Muslim Maud en un lugar, en el ambiente, en la sociedad actual, comparando estas dos sociedades, han dicho una verdad, porque hoy dicen los hombres que hemos dado derechos a las mujeres, y la verdad es que en las antiguas civilizaciones el hombre pegaba a las mujeres, la tenía dominada y consideraba que esto era correcto. Y hoy también, como ocurrió en el pasado, el hombre maltrata a la mujer. También se ve en Europa y en otros países que hablan o dicen que la mujer es muy libre. También se ve este hecho. Vienen abogados y conocen este tipo de problemas. Pero la diferencia es que a pesar de hacerlo hoy, el hombre dice que el pegar a las mujeres no es lícito. Antes las pegaban, las maltrataban y pensaban que era lícito. Hoy lo hace, pero dice que es ilícito. La práctica es la misma, pero cambian las palabras, solamente la expresión externa. Por eso en cada campo, a través del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vemos una revolución. El santo Mesías prometido, cuando dijo que el santo profeta Muhammad hizo
hizo primero de un animal un hombre, luego hizo un hombre con cualidades morales, y luego un hombre adorador de su Señor. Esto fue un milagro que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam produjo con sus enseñanzas. Estas personas que al final no creían en Dios, al final todo lo hacían por Dios. Este es el nuevo mundo, este es el nuevo cielo que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam creó con su venida, y en esta época hoy su discípulo fiel Allah Ta'ala le dijo que tienes que volver a establecer este nuevo cielo y esta nueva tierra. ¿Acaso las circunstancias que encontró el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en los musulmanes y la situación espiritual, moral, no está cuestionando Hazur, la misma de hoy, de ahora? No, sino la ignorancia que había antes de la venida del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hoy de nuevo también ha venido esa ignorancia. La respuesta es que sí, que esta ignorancia ha vuelto a decaer, ha vuelto a venir, por lo tanto ha enviado al Imam al-Mahdi. Había una época cuando los musulmanes dieron la vida por la unicidad de Dios, dieron todo tipo de sacrificios, expandieron el Islam y crearon una revolución en el mundo, pero hoy los musulmanes, en lugar de la unidad de Dios, adoran a las tumbas, piden a los muertos, están sumidos en hacer copartícipes a Dios, dicen la ilaha illallah, pero no genera un cambio en ellos. La razón es que los que recitan estas palabras no conocen el significado de la ilaha illallah. Ser musulmanes es solo de nombre. Hay algunos que es verdad que rezan 5 veces al día en el azán, en la llamada de la oración, declaran que creen en Allah, pero sus actos son de los que hacen shirk. Se ven personas, incluso en Pakistán, eruditas, que van a estos santones y les adoran. La mayoría ni reza. Saben o dicen que denominando a los Ahmadis infieles, o siguiendo a los mullahs, ya serán musulmanes. Y luego, en nombre del Islam, hay organizaciones terroristas que solo conocen el yihad, y también de una forma incorrecta no tienen ningún interés en establecer la unicidad de Dios. Están haciendo que el mundo odie al Islam. En estos momentos, venir el Santo Mesías prometido era necesario para que creara un nuevo mundo, un nuevo cielo, y creara una revolución. Creando una revolución demostró que esta revolución, habían 2 ladrones, uno grande y uno pequeño. El Muslim Maud radiyallahu anhu dice que le preguntaban, dime un signo de la veracidad de Mirza Sahib. Le dijo, ¿qué otro signo quieres? Sí, yo soy una verdad de su veracidad que cambió mi vida cuando le conocí. Ya dejé de atracar a la gente, empecé a adorar a Dios. Por lo tanto, en esta época creó un nuevo mundo. Y cientos de miles de personas cambiaron
su comportamiento, generando un nuevo mundo y una nueva tierra. Él enseñó este nuevo mundo. Hemos visto los signos, vemos los signos, conocemos la vida de nuestros antepasados y nace nueva esperanza de fe en nuestros corazones. Pero llamó la atención a la comunidad también para hacer este nuevo mundo. Por lo tanto, debemos ver que, siendo parte de esta comunidad, el Santo Mesías Prometido, haciendo el pacto de iniciación en su mano, estamos haciendo el esfuerzo para crear un nuevo mundo y una nueva tierra, un nuevo cielo. ¿Acaso los compañeros del Santo Mesías Prometido, alayhi salam, cuando adoptaron las verdaderas enseñanzas del Islam y las mostraron, no crearon un nuevo mundo y un nuevo cielo? Estamos intentando simularles. Hemos creado en nuestro interior ese cambio, que la gente diga que estas personas han cambiado por completo, que han hecho un nuevo cielo y una nueva tierra. Si queremos dar el argumento o queremos aportar el argumento de cómo creó el Santo Mesías Prometido un nuevo cielo y una nueva tierra, debemos ser nosotros mismos, porque el establecimiento de la unicidad de Dios es nuestra prioridad. Encontrar a Allah debe ser nuestra prioridad también. Cumplir con sus ordenanzas debe ser nuestra prioridad. Cumplir con los derechos de nuestros semejantes debe ser nuestra prioridad. Desde el punto de vista racional, que no digamos que le aceptamos al Santo Mesías Prometido, sino que tiene que haber un cambio operacional dentro de nuestros actos para que la gente vea o diga que esta persona es realmente una transformación. Dice Hazrat Musleh Maud que hay dos signos en la vida del Santo Mesías Prometido. Una es la que Dios ha prometido y otra que está relacionada con nuestra participación. Y que a través de nosotros debe cumplirse. Para cumplir, tenemos que hacer un esfuerzo importante. Hay ciencias que solo conoce el profeta, porque entonces, si no, ¿qué necesidad habría de profetas? El Santo Mesías Prometido habló, después de 1400 años, habló de hechos, de cosas que estaban presentes, pero los musulmanes las habían olvidado. Por ejemplo, la veracidad de todas las religiones. Dijo que aquellos líderes religiosos que tengan cientos de miles de seguidores y durante un largo tiempo los seguidores hayan conseguido guía a través de sus enseñanzas, seguro que tienen una veracidad, una verdad, a pesar de que luego la enseñanza sea cambiada y la religión no quedara en su forma original, como ocurrió con Buda, como con Zaratustra, con Krishna. Eran personas enviadas por Dios y estaban sustentadas en la verdad, en la veracidad. Antes del Santo Mesías Prometido había grandes santos, grandes personas que habían encontrado a Allah, y si no se les denominaba personas realizadas, no se les reconocía como tal, porque no conocían, no se sabía en principio su rango. Pero
aquellas personas que aceptan a estos fundadores son mejores en verdad frente al resto, porque si se siguieran las enseñanzas de estos líderes podría volver la paz en la tierra y se podría ver un cambio importante, pero por el contrario la enseñanza, si está generando malos resultados, esa enseñanza es mala. La enseñanza de todos los profetas fue en contra de Satanás, y si hubiera alguna enseñanza satánica nadie les hubiera seguido. Esto es lo que el Santo Mesías Prometido dijo, y este punto estaba en el Santo Corán. Sin embargo, no tenían capacidad de explicarlo. El Santo Mesías Prometido dilucidó sobre este punto, y a pesar de que hoy los musulmanes están en contra de la reclamación del Santo Mesías Prometido, dicen que el origen de todas las religiones está fundamentado en la veracidad, en la verdad, y de los musulmanes, una parte muy importante dice a los seguidores de otras religiones que nuestra religión, que excelente es, que también respeta a vuestros fundadores como personas que provienen de Dios. Luego está el tema de que Jesús está en los cielos con cuerpo mortal. Dicen hoy los ulemas que ya no va a venir nadie de los cielos. Por lo tanto, la venida del Santo Mesías Prometido, cuando cambió el punto de vista, y lo que hizo fue generar un nuevo mundo y un nuevo cielo, y es un argumento en favor de este signo que Allah Ta'ala quería hacer cumplir. Pero el nuevo mundo y la nueva tierra, de forma práctica, que habría que hacer, es nuestra responsabilidad, porque los seguidores del Santo Mesías Prometido tienen que cumplirlo. Tenemos que no solo generar un cambio en nuestras actitudes, sino al entrar en el pacto de iniciación del Santo Mesías Prometido, es nuestro esfuerzo el que va a contribuir, porque no sirve de nada tener un buen cielo hasta que la tierra no sea buena. Y tener una buena tierra es necesario. Por lo tanto, por ello el Santo Mesías, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el corazón de un creyente es como la tierra. Por lo tanto, desde el punto de vista del fundamento, no vale seguir las enseñanzas, sino practicarlas. Y Allah Ta'ala nos ha hecho el favor que hemos aceptado al Santo Mesías Prometido. Allah Ta'ala quiere que ahora nuestros actos sean adoptados, sean hacia la bondad, bajo las enseñanzas del Santo Mesías Prometido, y que nuestras manos, a través de las fórmulas que nos ha dado el Santo Mesías Prometido, o las fórmulas, o los ingredientes que nos ha dado el Santo Mesías Prometido, debemos mezclarlos nosotros, y tenemos que ver que realmente estamos trabajando en la línea que Él nos ha propuesto. Si cumplimos con nuestros derechos con Allah y cumplimos con los derechos de nuestros semejantes, si hay una distinción de nuestros actos frente al resto de nuestros semejantes, en verdad estamos haciendo un nuevo cielo y una nueva tierra. Por lo tanto, es necesario que hagamos autocrítica. He llamado la atención sobre puntos que el Santo Mesías Prometido nos ha dicho, y es que cada instrucción del Santo Corán
tiene que generar un cambio en nuestras vidas. Y de la misma manera que el Santo Mesías prometido nos ha explicado, tiene la posibilidad de hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Luego, adoptando estas enseñanzas, cada uno de nosotros tiene que crear un nuevo cielo y una nueva tierra dentro de sí. Puede generar un beneficio para los demás. Dice el Santo Mesías prometido que veo que la situación del humano es que hacen planes, pero no se pide como debe ser pedido en la oración, sino que se confía en los medios materiales y los planes materiales son su Dios y se mofan de la oración y lo consideran como algo despreciable. Es un veneno que se está extendiendo por el mundo, pero Allah Ta'ala quiere eliminar este veneno. Por lo tanto, ha creado esta comunidad para que el mundo conozca a Allah y conozca el efecto y la influencia de la oración. Cada Ahmadi debe tener presente esta reflexión, esta enseñanza del Santo Mesías prometido, y tiene que acrecentar. Dice el Santo Mesías prometido, es una época de la lucha contra Satanás. Satanás está empleando todos sus esfuerzos, todos sus ejércitos, está atacando el castillo del Islam y desea defenestrar al Islam, pero Allah Ta'ala ha dicho que es la última guerra que va a hacer Satanás contra el Islam, creando esta comunidad. Por lo tanto, esta lucha espiritual que tenemos que librar, cada Ahmadi debe estar involucrado en ella, y es necesario dar pasos hacia adelante, y no se podrá realizar hasta que no cambiemos no creemos un nuevo mundo espiritual y un nuevo cielo espiritual. Dijo el Santo Mesías prometido que para vencer a Satanás se ha creado esta comunidad. Eso implica que cada uno de nosotros debe creciendo en la espiritualidad, debe progresar y cumplir los derechos de nuestros semejantes. Debéis recordar, dice el Santo Mesías prometido, que hay dos órdenes de Allah Ta'ala. Una, que no hagáis copartícipes con nadie, con él, ni en su ser, ni en sus atributos, ni en sus oraciones. Y luego tenéis que ser compasivos con la humanidad, y por generosidad no se entiende que a vuestros hermanos o familiares sean solamente vuestro radio de acción, sino ha de ser cualquier persona, cualquier criatura que Dios ha creado, independientemente de que sea hindú, cristiano. Os digo en verdad, que Dios ha tomado la justicia en su mano y no quiere que vosotros apliquéis la justicia. Cuanto más compasivos seáis y cuanto más humildad mostréis, Allah Ta'ala estará más contento. Poned a vuestros enemigos en manos de Dios. Que Dios quiera que cumplamos con nuestros deberes, que desde el punto de vista práctico seamos como el Santo Mesías prometido quería vernos, que sea un nuevo cielo, que sea una nueva tierra, y que seamos esos humanos, que colaboremos en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra, y seamos sus ayudantes. Que Allah Ta'ala haga este Yalsa bendito, y los que aquí vienen, Dios quiera que les bendiga, que participen en los programas del Yalsa y que intenten hacerlo una parte de sus vidas. Cada programa es muy bueno. Que Dios nos dé la oportunidad de sacar el máximo provecho. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. नमाज के लिए वहीं जाना है?